Capítulo 1. La abundancia. No es acumulación. Romper el mito del nunca es suficiente. Cuando escuché por primera vez la frase repartir excedentes y poner límites al consumo, me pareció algo ajeno. Yo también vivía en una cultura que premia la acumulación. Más trabajo, más dinero, más cosas, más seguridad. Eso creía. Pero con los años, viviendo cerca de la tierra y observando los ciclos naturales, comprendí algo que me cambió por dentro. La abundancia real no vive en el exceso, sino en la distribución sabia. Vamos a empezar por ahí, en este primer capítulo, por el despertar, por la pregunta incómoda pero necesaria. ¿Para qué acumulamos tanto? ¿Y qué consecuencias tiene eso? Y el problema de la acumulación 1. Una cultura construida sobre la escasez. Vivimos en sociedades que hablan de éxito como algo directamente proporcional a lo que poseemos, propiedades, cuentas bancarias, títulos. Pero debajo de esa ambición existe un temor profundo, el miedo a no tener. Es irónico. En un mundo que produce más alimentos de los que necesita para alimentar a todos, 1.000 millones de personas sufren hambre. El problema no es la falta de producción, sino la falta de distribución. Y ese desequilibrio no es casual. Está alimentado por una mentalidad que dice, si yo tengo más, estoy más seguro. Si acumulo, sobrevivo. Pero la tierra nos da otra lección. Todo lo que no se comparte, se pudre. Segundo, naturaleza. Maestra del reparto 1. Los ecosistemas no desperdician nada. Mira un bosque. Observa un huerto sano. Cada elemento produce algo que alimenta al siguiente. Las hojas que caen se transforman en humus. El estiércol se vuelve abono. Las flores atraen a los insectos que polinizan. Nadie acumula. Todo circula. La vida en la naturaleza depende del flujo. Cuando un árbol da frutos, no los guarda para sí. Produce más de los que necesita, sabiendo que parte será comida por los pájaros, otros caerán al suelo y darán nuevos árboles. El excedente no se desperdicia, es parte del diseño. Ese es el punto clave. En permacultura, los excedentes no son casuales ni sobras, son oportunidades. Tercero, el excedente como semilla 1. ¿Qué es realmente un excedente? En términos simples, es todo aquello que producimos o poseemos más allá de nuestras necesidades reales. Pero ojo, no hablo de necesidades artificiales. Hablo de lo que nos permite vivir bien, con dignidad, salud, alegría y equilibrio. Ejemplos de excedente pueden ser comida que no vamos a consumir, tiempo libre, conocimientos y habilidades, semillas, herramientas, espacio, incluso emociones positivas, como la generosidad. En una comunidad consciente, el excedente no se tira, ni se guarda para siempre, ni se vende a quien más paga. Se redistribuye. Cuarto, poner límites. No es perder, es liberarse 1. La falsa promesa del consumo sin fin. ¿Cuántas veces hemos comprado algo por impulso, solo para que se quede en una caja, olvidado? ¿Cuánta energía gastamos manteniendo cosas que no usamos? ¿Cuánto estrés viene de querer más? Poner límites al consumo no significa vivir con carencias. Significa reconocer cuánto es suficiente. Es una práctica espiritual y política al mismo tiempo. Es decir, esto me basta, y lo demás puedo compartirlo. Y es ahí donde comienza la libertad. Pequeños cambios, grandes impactos 1. La revolución silenciosa del compartir. He conocido familias que viven en ecoaldeas y huertas comunitarias, donde se comparte desde herramientas hasta guardería de los hijos. He visto redes de trueque, donde una señora mayor enseña a tejer, y a cambio recibe pan casero. He estado en reuniones donde el conocimiento fluye como el agua, sin celos, sin contratos, sin copyright. ¿Es eso ingenuo? Para mí, es radical, porque desafía el sistema que nos enseñó a competir en lugar de cooperar. Cuando compartes, el mundo cambia 1. Historias reales. Recuerdo a Mateo, un vecino que tenía gallinas y producía más huevos de los que podía comer. En lugar de venderlos, comenzó a regalarlos a sus vecinos. Lo hizo por instinto. A los pocos meses, alguien le trajo pan, otro le compartió verduras. Sin darse cuenta, había iniciado un circuito de abundancia real, basado en la confianza y el dar. Y no fue una excepción. En muchas comunidades que aplican principios de permacultura, la práctica de compartir excedentes no solo alimenta cuerpos, sino que teje redes humanas más fuertes. ZPT. Cierre. La ética del futuro. Este primer capítulo es solo una semilla, pero ya es hora de reconocer que
La escasez es fabricada, la acumulación nos enferma, el excedente tiene un propósito, sostener la vida. El límite al consumo no es una renuncia, es una elección consciente. Si de verdad queremos diseñar un mundo sostenible, no basta con cambiar técnicas o cultivar ecológico. Debemos cambiar las relaciones humanas que tenemos con lo que poseemos y lo que damos. Y ahí, en esa simple elección de compartir lo que nos sobra, empieza la permacultura real. Capítulo 2. ¿Cuánto es suficiente? El arte de medir sin acaparar. Había una pregunta que me venía siempre a la cabeza, como una piedra en el zapato. ¿Cómo saber cuándo ya tengo suficiente? Parecía sencilla, pero cuanto más la observaba, más me daba cuenta de que no era mía. Venía de algo más profundo, de una cultura que nos enseñó a medir la vida por acumulación, no por bienestar. Este capítulo es una exploración lenta y honesta de esa pregunta, porque repartir los excedentes y poner límites al consumo requiere primero que sepamos cuándo parar, cuándo soltar, cuándo decir esto ya me basta. Y la cultura de lo ilimitado, One, el modelo que nunca se sacia. Vivimos en una economía que solo se siente viva si crece constantemente. Si produce más, consume más, gana más. ¿Pero es eso sostenible? Piensa en esto. Un planeta con recursos limitados. Un sistema que exige crecimiento infinito. Una humanidad que mide éxito por el tamaño de lo que posee. Resultado: desequilibrio. Agotamiento. Confusión. Nos vendieron la idea de que más siempre es mejor. ¿Pero más qué? ¿Para qué? ¿A costa de quién? Segundo, lo suficiente no es mediocridad, es equilibrio, One. Redefinir la riqueza. Hay una diferencia sutil pero poderosa entre austeridad forzada y suficiencia consciente. La primera nace de la pobreza impuesta, la segunda de una ética del cuidado. Tener lo suficiente no significa vivir con carencias. Significa saber que el bienestar no viene de la cantidad, sino de la calidad, la conexión, la funcionalidad y el sentido. Una casa pequeña pero bien orientada al sol, con buena ventilación y materiales locales, puede ofrecer más bienestar que una mansión que aísla y consume. Una comida sencilla, fresca, local, compartida, puede dar más salud que un festín lleno de ultraprocesados. Tercero, aprender a observar el exceso, One. ¿Dónde empieza la acumulación? Uno de los primeros ejercicios que me enseñó la permacultura fue observar mi entorno con ojos nuevos, mirar todo lo que tenía, cosas, hábitos, ocupaciones, y preguntarme, ¿lo uso realmente? ¿Lo necesito o me lo impusieron? ¿Podría vivir sin ello y estar igual o más feliz? A veces, el excedente no está en la cantidad de objetos, sino en la complejidad innecesaria de nuestra vida. Compromisos que no suman, tareas que no alimentan, metas que no nos pertenecen. A cuarto, el límite como acto de amor, One. Amar es saber cuándo detenerse. La naturaleza siempre pone límites. Cuando el río se desborda, daña. Cuando un bosque se sobreexplota, muere. En cambio, cuando se autorregula, florece. Aprender a poner límites al consumo es un acto de amor hacia la tierra que nos sostiene, las futuras generaciones, nosotros mismos, que vivimos exhaustos por querer más de lo que podemos sostener. No se trata de prohibirnos cosas, se trata de liberar espacio para lo importante. Ejemplos concretos de suficiencia, One. ¿Cómo se ve lo suficiente en la práctica energía? Usar paneles solares que cubran solo el consumo básico y aprender a adaptarse a esa disponibilidad. Alimentación. Cultivar lo que se consume y adaptar la dieta a lo que da la tierra, en lugar de forzar la tierra a dar lo que queremos. Tecnología. Elegir herramientas útiles y duraderas, en vez de cambiarlas cada año por marketing. Tiempo. Dedicar más a relaciones, arte, comunidad, menos a producir sin fin. Set. Compartir como resultado natural, One. Cuando ya no necesitas más, nace el deseo de dar. Cuando te das cuenta de que no necesitas tanto como creías, aparece un sentimiento nuevo, el impulso de compartir. Ya no por caridad, ni por culpa, sino por gratitud, porque lo que sobra en tus manos puede ser justo lo que otro necesita, y porque al compartir te liberas también tú del peso de cargar con lo innecesario. En mi experiencia, la gente que más comparte no es la que más tiene, sino la que más consciente es de que lo que tiene ya le basta. Sepere. Cierre, la medida justa del bienestar. Este capítulo podría resumirse en una sola frase:
antigua como el tiempo. La medida justa es la que permite vivir bien sin impedir que otros también vivan bien. Eso es lo que propone la permacultura cuando habla de repartir excedentes y poner límites, un mundo donde nadie tiene que tomar más de lo que le corresponde, porque todos tienen lo necesario y lo que sobra vuelve a circular. No es utopía, es diseño ético, es vida con sentido. Capítulo 3. Cuando el excedente se convierte en veneno. Siempre pensé que lo que sobra es buena señal, que si hay más de lo necesario, eso es riqueza. Y sí, hasta que deja de circular, hasta que se acumula, se estanca, y en vez de nutrir, contamina. En este capítulo, te invito a mirar el excedente como un punto de inflexión ético. Cuando lo que podría alimentar la vida se transforma en residuo, injusticia o desequilibrio. ¿Y qué es un excedente? WONE. Más de lo que necesitas, menos de lo que compartes. Un excedente no es malo por sí mismo. En la naturaleza, los árboles dan más frutos de los que necesitan sus ramas. Las gallinas ponen más huevos de los que incuban. El agua de lluvia cae más allá de lo que el suelo absorbe. ¿Dónde está entonces el problema? El problema empieza cuando el excedente no se reparte, cuando se retiene por miedo, avaricia o inercia. Una bolsa llena de semillas guardadas sin compartir, tarde o temprano se echa a perder. Un granero lleno de cereales sin destino, se apolilla. La vida tiene un flujo. Lo que no se comparte, se pudre. Segundo, acumulación que destruye WAN. El excedente cuando se vuelve tóxico. En una cultura de consumo, el excedente no es solo comida o herramientas. Es también dinero que no circula, energía que se desperdicia, información que no se comparte, poder que se concentra. Y como en un río bloqueado, el estancamiento genera putrefacción. Vemos esto en empresas que destruyen comida para no bajar el precio del mercado, países que tiran toneladas de ropa mientras otros visten harapos, casas vacías mientras hay gente durmiendo en la calle. Eso no es excedente, eso es exceso transformado en injusticia. Tercero, ¿qué hacemos con lo que nos sobra? 1. 3 caminos posibles. Cuando tenemos más de lo que necesitamos, hay 3 caminos. Acumular. Por miedo o por ego. Desperdiciar. Por ignorancia o desorganización. Repartir. Por conciencia y ética. Solo el tercero regenera. Solo el tercero alimenta el ciclo. Y aquí es donde la permacultura se vuelve profundamente política. Lo que hacemos con nuestros excedentes define el tipo de mundo que estamos construyendo. Cuarto, el miedo a compartir WAN. ¿Y si después me falta? Esta es la gran pregunta silenciosa, la que nos vuelve tacaños incluso con cosas que ya no usamos. Pero, ¿de dónde viene ese miedo? A veces de la escasez real vivida en el pasado. Otras, de una cultura que nos hizo creer que valemos por lo que acumulamos. Otras más, del sistema que nos enseña a competir por todo. Compartir entonces no es solo un acto práctico, es una decisión espiritual. Implica confiar en la tierra, en la comunidad, en que lo que das, vuelve. Y aunque no vuelva, sigue siendo mejor que ver morir algo en tus manos por no haberlo soltado. Excedentes que regeneran WAN. Ejemplos vivos del principio. Una familia que cosecha más tomates de los que puede conservar y organiza una fermentada comunitaria con los vecinos. Una escuela que tiene materiales educativos sobrantes y los dona a otra más humilde. Una persona mayor que hereda herramientas de su padre y decide donarlas a un proyecto de jóvenes agricultores. Un apicultor que tiene miel de sobra y la ofrece a cambio de trabajo en su colmena. Un terreno urbano vacío que alguien ofrece para un huerto comunitario, en lugar de venderlo al mejor postor. En todos estos casos, el excedente se convierte en puente, en vida, en red. 6. El cuerpo. También lo sabe WAN. El cuerpo como metáfora del equilibrio. El cuerpo humano lo expresa claro. Cuando comes más de lo que necesitas, te enfermas. Cuando retienes toxinas que no puedes eliminar, te envenenas. Lo mismo pasa con las sociedades. Una comunidad que acumula sin compartir, tarde o temprano se enferma, de soledad, de desigualdad, de ansiedad. Poner límites al consumo y liberar los excedentes no es solo una cuestión ecológica. Es salud, es belleza, es ritmo. 7. El don de soltar WAN. Lo que se libera encuentra su lugar. Hay un momento hermoso, lo he vivido, en que sueltas algo, y sin buscarlo, alguien aparece y lo necesita. Un mueble viejo, un libro, una herramienta, una semilla. Ese momento no es magia, es red.
Porque cuando entendemos que lo que tenemos no nos pertenece sino que nos atraviesa, cambiamos nuestra relación con el mundo. Lo que hoy me sobra, mañana puede faltarme. Lo que hoy doy, mañana me vuelve. Y aunque no vuelva, alguien más florecerá gracias a ello. Conclusión. El valor de lo que no guardas. Lo importante no es solo lo que cultivamos, sino lo que permitimos que circule. El excedente, bien gestionado, es el corazón palpitante de una comunidad viva. Lo que la sostiene, lo que la une, lo que la regenera, pero cuando se encierra, se convierte en carga, en peso muerto, en sombra. Y tú decides, ¿quieres llevar ese peso o dejarlo fluir? Capítulo 4. El límite como libertad. Redefiniendo el progreso. Durante mucho tiempo creí que crecer era avanzar sin parar. Más terreno, más rendimiento, más velocidad. Pero un día, mientras miraba un árbol detener su crecimiento en pleno verano para fortalecer sus ramas, entendí algo. El límite no es un obstáculo, es estructura. En este capítulo vamos a explorar cómo los límites conscientes, lejos de ser frenos, son raíces que nos dan estabilidad. Y cómo en la permacultura, poner límites no es restringir la vida, sino permitir que florezca sin agotarse. ¿Y qué entendemos por progreso? 1. La trampa del más es mejor. Desde pequeños, nos enseñan que la vida es una escalera, crecer, escalar, acumular, ganar, pero nunca nos dicen dónde parar. Nunca se habla del punto justo, del equilibrio, y así muchas veces confundimos abundancia con exceso, mejora con dominación, expansión con invasión. En ese modelo, el progreso no tiene freno, y cuando no hay freno, todo termina colapsando. La naturaleza y sus límites sabios. 1. El equilibrio de los ecosistemas. Miremos un bosque. Cada especie crece hasta cierto punto, porque más allá de eso comienza a desequilibrar al resto. Un árbol que crece demasiado y roba toda la luz, mata al sotobosque. Un animal que se reproduce sin control, agota su alimento y enferma. Un lago con demasiados nutrientes se convierte en pantano muerto. La vida se autorregula, y lo hace con una inteligencia que no necesita leyes humanas. ¿Qué pasaría si imitáramos esa lógica? 3. Límites como guía ética. 1. ¿Cuánto tomar? ¿Cuánto dejar? En permacultura, los límites no se imponen desde arriba. Se construyen desde la observación y la ética. Por ejemplo, solo tomar agua si el pozo puede recargarse. Solo talar árboles si se reforesta al mismo ritmo. No criar más animales de los que puedes alimentar sin dañar el suelo. No ocupar más tierra de la que puedes cuidar con tus manos y energía. Límite no es escasez, es respeto. 4. Cuando todo es posible, nada tiene valor. 1. El vacío del consumo sin medida. En la cultura moderna, tener opciones infinitas es símbolo de libertad. Pero ¿no has sentido alguna vez que cuanto más tienes, menos disfrutas? 1000 canales y nada que ver. 10 pares de zapatos y siempre usas los mismos. Una nevera llena y terminas comiendo fuera. El exceso anestesia, te desconecta, te hace perder sentido. En cambio, cuando hay límites claros, lo que hay cobra valor. Una sola taza de café al día, preparada con atención, se convierte en ritual. Una comida hecha con lo que dio el huerto sabe mejor que cualquier banquete comprado. B. La comunidad como frontera viva. 1. Cuando los límites los decidimos entre todos, no hay libertad individual sin responsabilidad colectiva. Por eso, en permacultura se fomenta que los límites se acuerden en comunidad. ¿Hasta dónde puede expandirse una construcción sin afectar la biodiversidad? ¿Cuánta agua se puede usar en época seca sin perjudicar al resto? ¿Cuánto puede producir un sistema sin agotar el suelo? Los límites bien establecidos no separan, conectan. Marcan el borde donde una práctica deja de ser sostenible y comienza a ser destructiva. 6. El límite interior. 1. ¿Dónde termina tu necesidad y empieza tu deseo? Este es el límite más sutil y más profundo. No se mide en hectáreas ni en litros. Se mide en honestidad. Y se cultiva en silencio. Aprender a detenerse. A no querer todo. A distinguir lo esencial de lo acumulado. A decir basta sin culpa. El límite verdadero no es impuesto desde afuera, es una sabiduría que nace dentro. Síntesis. Tecnologías apropiadas. El límite como diseño. 1. Diseñar dentro de límites fortalece la creatividad. Una de las prácticas más interesantes de la permacultura es el uso de tecnologías apropiadas.
sistemas simples que no dependen de combustibles fósiles, herramientas duraderas y reparables, energías renovables adaptadas al entorno. ¿Lo curioso? Muchas veces, crear dentro de límites da mejores soluciones que hacerlo con recursos ilimitados. Un horno solar no contamina y cocina lento, pero con cariño. Un baño seco bien diseñado ahorra agua sin perder comodidad. Una casa hecha con tierra cruda respira con el clima, sin aire acondicionado. El límite bien entendido afina la inteligencia. 8. Conclusión. El verdadero lujo no es tener más, es no necesitar más. Vivir dentro de los límites del ecosistema, del cuerpo, de la comunidad, no es rendirse, es reconciliarse con el ciclo natural de la vida, con la humildad de no querer dominarlo todo, con la libertad de no ser esclavo del deseo insaciable. Porque en el fondo, el límite no es una cerca, es un sendero, uno que te lleva, paso a paso, de vuelta a casa. Capítulo 5. El arte de observar, ver con los ojos de la tierra. Una vez, un viejo campesino me dijo, antes de sembrar, observa. Antes de tocar la tierra, siéntate con ella, escucha lo que te está diciendo. Yo creía que mirar era suficiente, pero mirar no es lo mismo que observar. Y observar no es solo ver, es entender. En este capítulo exploraremos uno de los pilares menos espectaculares, pero más poderosos, de la permacultura, la observación profunda. No la que toma una tarde, sino la que puede tomar un año. No la que busca datos, sino la que busca patrones, relaciones y respuestas que ya están ahí, esperando a ser vistas. Y la urgencia de hacer y el error de no mirar, vivimos en una cultura que premia el hacer inmediato. ¿Ya sembraste? ¿Ya construiste? ¿Ya instalaste los paneles? ¿Cuánto estás produciendo? Pero en permacultura, la acción viene después de la pausa. El principio es simple. Observa e interactúa. Antes de tomar decisiones, observa el camino del agua, el paso del sol, los vientos, los insectos, el lenguaje silencioso de los árboles y el suelo. Porque el diseño no parte de tus deseos, parte de la realidad. Segundo, observar el tiempo, no solo el espacio. Una de las observaciones más ignoradas es el ritmo temporal. Muchos miran una finca en verano y la diseñan como si siempre fuera verano. Pero, ¿cómo se comporta en época de lluvias? ¿Dónde se encharca el agua? ¿Qué zonas se secan primero? ¿Qué flores aparecen primero? ¿Y cuáles resisten hasta el final del invierno? Observar no es una foto, es un documental. Y a veces hay que ver el ciclo completo antes de intervenir. Tercero, el lenguaje secreto del agua. El agua no miente. Ella revela el carácter del terreno. Solo hay que aprender a leerla. Mírala después de la lluvia. ¿Dónde corre rápido? ¿Dónde se detiene? ¿Dónde erosiona? ¿Dónde se infiltra? Una buena observación puede convertir una pendiente erosionada en un sistema de captación de agua. Una depresión en el terreno puede ser una futura charca biodiversa. El agua habla, pero no grita. Hay que quedarse en silencio para escucharla. O cuarto, el sol y su sombra, una danza diaria y estacional. El sol es nuestra fuente de vida, pero también puede ser un enemigo si no sabemos observarlo. ¿Dónde calienta más fuerte en verano? ¿Qué partes se enfrían primero en invierno? ¿Qué plantas buscan la sombra y cuáles la rechazan? ¿A qué hora llega la luz directa a tu huerto? ¿Y cuándo se va? Diseñar sin entender la trayectoria solar es sembrar a ciegas. Muchos errores de diseño, como invernaderos que se recalientan o árboles que no fructifican, vienen de no haber observado cómo baila el sol sobre la tierra. Quinto, escuchar al suelo con los pies. A veces creemos que el suelo es algo estático, un soporte, pero no lo es. El suelo vive, respira, habla, observa. Su color es negro, marrón claro, grisáceo. Su textura se deshace, se apelmaza, resbala entre los dedos. Su olor huele a vida o a descomposición. Su respuesta al agua absorbe rápido o forma charcos. Y más aún, camina descalzo. Si el suelo está sano, se siente vivo. Secu. Observar relaciones, no solo elementos. La permacultura no trata sobre tener muchas cosas. Trata sobre cómo se conectan. Una buena observación revela que un árbol puede proteger tu casa del calor, que una planta aromática puede repeler insectos cerca del huerto, que los patos pueden limpiar un estanque sin necesidad de químicos, que el gallinero puede estar junto al compost para aprovechar los insectos. Ver un sistema como un conjunto de piezas sueltas,
es no ver nada. Observar es ver cómo todo se ayuda mutuamente. 7. El poder de la libreta de campo. Observar no es solo ver, es registrar. La memoria humana es caprichosa. Por eso, en permacultura se recomienda llevar una libreta de campo. Anotar el clima diario, la aparición de especies, cambios en el suelo, nuevos patrones de viento o sombra. Con el tiempo, esas notas se convierten en mapas vivos. Tu diseño se vuelve una respuesta a la historia real del lugar, no a tus suposiciones. Ochacho, observarte a ti mismo. Y quizá lo más importante, no solo se observa la tierra, también te observas a ti. Cómo te sientes en distintas partes del terreno, dónde trabajas con más alegría, dónde te abruma el ruido, el sol, el viento, dónde tus pasos son más ligeros. Tu cuerpo también es parte del sistema, y su bienestar también debe observarse. Conclusión. Ver no es mirar. Ver es conectar. Observar con ojos de permacultura es un acto de humildad. Es reconocer que la tierra ya tiene sus respuestas y que nuestra tarea no es imponer soluciones, sino descubrirlas. Así como un médico escucha antes de diagnosticar, el permacultor observa antes de diseñar. Porque cada rincón tiene una historia, cada curva una razón, cada árbol un mensaje. Solo hay que aprender a leer, con paciencia, con asombro y con respeto. Capítulo 6. El diseño que escucha. Crear lugares que responden a la vida. Diseñar para muchos es trazar líneas en un papel. Pero en permacultura, diseñar no es dibujar. Es escuchar lo que un lugar necesita y responder con humildad. Un diseño en permacultura no se impone. Se descubre, como quien desentierra un tesoro, no para explotarlo, sino para devolverle valor. Es un diálogo entre lo que soñamos y lo que la tierra permite. ¿Y qué es un diseño en permacultura? Diseñar en permacultura no significa solo hacer bonito. Significa que cada elemento cumpla múltiples funciones, ocupe su lugar justo, se relacione con otros y que el conjunto responda a la realidad ecológica, social y cultural del lugar. El diseño no es una plantilla, es una respuesta viva y única, como una huella digital, que nace del lugar y sus habitantes. Segundo, del caos al patrón, ver el todo. Antes de decidir dónde va el huerto o el estanque, hay que ver el patrón del lugar. Porque la tierra ya tiene un diseño implícito. La naturaleza no es caótica. Los caminos del agua, las curvas del terreno, la disposición de los árboles, la dirección del viento. Todo tiene forma y ritmo. Un buen diseño no lucha contra estos patrones. Se alinea con ellos, como un navegante que ajusta su vela al viento. Tercero, las zonas. Diseñar según la frecuencia de uso. Una de las herramientas clave del diseño permacultural es el concepto de zonas. Imagina un mapa en círculos concéntricos desde tu casa. Zona 0, tu hogar, el centro de tu vida. Zona 1, lo que visitas todos los días, huerta, compost, hierbas de cocina. Zona 2, visitas frecuentes, frutales, animales pequeños. Zona 3, menos visitas, cultivos extensivos. Zona 4, manejo silvopastoril o recolección. Zona 5, naturaleza pura, sin intervención, para observar, aprender, regenerar. Diseñar con zonas es diseñar con tu energía, no solo con el terreno. Cuarto, sectores, por dónde entran las fuerzas. Mientras las zonas se basan en tu movimiento, los sectores tienen que ver con las fuerzas que entran desde afuera. El sol, ¿de dónde viene el calor y la luz? El viento, ¿cuál es la dirección dominante? El agua, ¿por dónde fluye o se acumula? El fuego, ¿desde dónde podría venir un incendio forestal? La vista, noise, ¿deseas privacidad o abrirte al paisaje? Identificar sectores te permite protegerte y aprovechar las fuerzas naturales. Un buen diseño no lucha contra el viento, lo canaliza, no teme el fuego, lo anticipa, no bloquea el sol, lo usa sabiamente. Cada elemento, múltiples funciones. Una piedra no es solo una piedra. Puede absorber calor durante el día, refugiar insectos benéficos, evitar erosión, decorar o servir como asiento natural. Diseñar bien es ver todo lo que puede hacer cada cosa. Ejemplo, un árbol puede dar sombra, alimento, madera y hábitat. Un estanque puede criar peces, capturar agua, atraer fauna, reflejar luz solar. Un gallinero puede estar junto al compost para que las gallinas coman larvas. Un techo puede cosechar agua, albergar paneles solares y dar sombra al patio. Diseñar en permacultura es como tocar música con objetos vivos.
Sexto, conectar, no aislar. No se trata de hacer un huerto aquí, un gallinero allá, una compostera más lejos. Todo debe estar conectado. Diseñar sin conexión es como tener órganos sin sistema. No basta que cada parte funcione bien, deben funcionar juntas. Pregunta siempre, ¿qué aporta este elemento a los otros? ¿Qué recibe a cambio? ¿Qué flujos se pueden cerrar? Agua, nutrientes, energía. El diseño ideal es donde el residuo de uno es recurso para otro, y donde tu trabajo se reduce, porque todo colabora. Sí, el diseño no es definitivo, es evolutivo. Un error común es creer que el diseño es algo que se hace una vez y listo. Pero no, en permacultura, el diseño evoluciona, porque el terreno cambia, tú cambias, el clima cambia, y las relaciones entre los elementos maduran. Por eso, se diseña en capas, se prueba, se ajusta, se observa. El diseño es un organismo vivo. Echachimo, la belleza que nace de la función. En la permacultura, la belleza no es decorativa. Surge de lo que funciona bien, en armonía. Una casa bien ubicada, con buena ventilación y captación de agua, es bella. Un huerto biodiverso, lleno de colores, aromas y sonidos, es bello. Un estanque lleno de vida, es bello. No hace falta adornar lo que ya responde a la vida. 9. El diseño invisible, relaciones humanas. Un diseño no solo habla de plantas y agua, también de personas. Diseñar una comunidad, una familia, un grupo de trabajo, también es diseño permacultural. ¿Cómo se toman decisiones? ¿Cómo se reparte el trabajo? ¿Cómo se cuida el conflicto? ¿Cómo se distribuye el alimento? Un diseño sano también cuida lo invisible, la confianza, la cooperación, la comunicación. X. Diseñar como un acto de humildad. El mejor diseño no es el más espectacular, es el más coherente, el que escucha más de lo que habla, el que acompaña, no interrumpe, el diseño que honra la historia del lugar, que camina lento, que no impone, sino propone, y que deja espacio para que la vida siga enseñando. Capítulo 7. El agua, como aliada, captar, almacenar y honrar la vida líquida. Antes que la semilla, antes que el suelo fértil, antes que el árbol, viene el agua. La permacultura lo entiende claramente. Sin agua, no hay vida. Y sin cuidado del agua, no hay futuro. Por eso, uno de los primeros principios del diseño permacultural es captar y almacenar el agua en todas sus formas. Pero no solo como técnica, sino como acto sagrado, como un compromiso profundo con la regeneración. Y, agua, el hilo invisible que lo conecta todo. Cada gota de agua que corre por un terreno lleva información, energía y nutrientes. El agua. Conecta el cielo con la tierra, da forma al paisaje, alimenta la vida subterránea y sostiene cada semilla. Entender el agua es entender el paisaje. Por eso, el diseño permacultural no se pregunta ¿cuánto agua tengo?, sino ¿cómo puedo acompañar su camino? Güero, captar donde cae. Lluvia como bendición. La primera estrategia es simple pero poderosa. Captar el agua donde cae. Ya no se trata de regar con manguera. Se trata de diseñar para que cada gota que cae del cielo quede atrapada, filtrada, usada y devuelta. Formas de captar agua. Techos con canaletas conectadas a cisternas. Superficies pavimentadas redirigidas a depósitos. Pequeños embalses naturales. Estanques, zanjas y cuencas de captación. Incluso una botella boca abajo puede hacer la diferencia si se coloca donde el agua corre. Tercero, almacenar en múltiples formas. La permacultura enseña, el mejor lugar para almacenar agua no es un tanque, es el suelo. Sí, los tanques, barriles y aljibes son útiles. Pero el suelo, cuando está sano y lleno de materia orgánica, retiene miles de litros. Y lo hace sin evaporación, sin plásticos, sin bombas. Formas de almacenamiento. Suelos ricos en materia orgánica, funcionan como esponjas. Swales, zanjas de infiltración. Estanques y lagunas. Tinacos, barriles, cisternas. Acuíferos recargados con técnicas adecuadas. Cuanto más diversa sea tu forma de almacenar, más resiliente será tu sistema. Cuarto, hacer que el agua camine. No corra, el agua que corre arrastra. El agua que camina alimenta. En un terreno sano, el agua no se escapa. Se mueve lentamente, se infiltra, se detiene. La clave está en curvas de nivel, bordos vegetales, canales de infiltración, zanjas con materia orgánica, plantación en terrazas, uso de piedras y barreras naturales.
La permacultura busca que el agua permanezca el mayor tiempo posible en el terreno, haciendo su trabajo silencioso, nutrir. B. Swales, las venas ocultas del agua. Un swale es una zanja poco profunda, hecha sobre la línea de nivel, que permite al agua de lluvia detenerse y filtrarse lentamente. No es una acequia, no es un canal de desagüe, es un dispositivo de infiltración que restaura. Ventajas. Recarga el suelo. Riega sin regar, reduce erosión, estimula la vegetación alrededor, conecta el agua con la vida subterránea. Donde hay swales bien hechos, el verde regresa. Sexto, estanques y lagunas, espejos del cielo. Un estanque no es solo un lugar bonito, es una batería ecológica. Almacena agua, sí, pero también regula la temperatura, atrae fauna, permite criar peces o plantas acuáticas, sirve como reserva para incendios, aumenta la humedad ambiental, puede reflejar luz al invernadero cercano. Incluso un pequeño espejo de agua cambia la atmósfera del lugar. Séptimo, el suelo como esponja viva. Cuando el suelo está duro, seco y erosionado, el agua rebota y se va. Cuando el suelo está cubierto de hojas, raíces, vida, el agua entra, se queda y trabaja. ¿Cómo hacer del suelo una esponja? Añadiendo compost y abonos naturales, cubriéndolo con mulch, hojarasca o paja, no dejándolo desnudo, plantando cubresuelos y raíces profundas, evitando pisoteo y labranza excesiva. Un suelo sano almacena agua más eficientemente que cualquier tanque. 8. La planta como máquina de agua. Cada planta es un microclima, una máquina de retención hídrica, una fábrica de sombra y rocío. Plantar árboles no solo es para sombra o leña, captan niebla, fijan humedad, generan sombra viva, crean corredores de vida y protegen las fuentes de agua. Por eso, en permacultura se dice, donde plantes un árbol, estás sembrando agua. 9. No contaminar. Lo más importante, todo lo que tiras por el fregadero, el baño, la cuneta, regresa. El cuidado del agua no es solo captar y almacenar, es no contaminar. En permacultura, las aguas grises, de lavamanos, duchas, cocinas, se reciclan para riego, y se evita usar jabones tóxicos, tirar aceites o químicos al suelo, usar fertilizantes o pesticidas sintéticos que corren hacia los ríos. Si el agua es sagrada, la tratamos como tal. X. El arte de diseñar con agua. Diseñar para el agua no es solo técnica, es una actitud de reverencia. Ver cómo se mueve, escuchar cómo suena, oler cómo cambia la tierra cuando llega la lluvia. El agua no se domina, se acompaña, se honra, se cuida como se cuida a una abuela, con cariño y atención diaria. Y entonces, el terreno se vuelve fértil, el aire más húmedo, la vida más abundante. ¿Y tú? Un guardián del agua. Capítulo 8. El jardín comestible. Cultivar abundancia con intención y amor. En la historia del ser humano, el jardín fue siempre un espacio sagrado. Era donde se mezclaban los colores, los aromas, los alimentos y las plegarias. Hoy, desde la mirada de la permacultura, el jardín no es un lujo, es una necesidad profunda, una forma de sanar la tierra, una estrategia de autonomía y un acto de resistencia silenciosa frente a un mundo industrializado. El jardín comestible en permacultura no es una hilera de lechugas en línea recta, es un ecosistema completo, diseñado para nutrirnos y también regenerar el entorno. Y el jardín como revolución silenciosa. Cultivar tu comida en casa, por pequeña que sea la escala, es un acto revolucionario. ¿Por qué? Porque reduces tu dependencia de sistemas industriales, porque recuperas el sabor y la diversidad, porque construyes suelo y cuidas el agua, porque le das sentido a tus manos y a tu tiempo. En permacultura, el jardín no es decorativo ni utilitario, es profundo. Es donde se teje una relación íntima entre la persona y la tierra. Segundo, jardín que imita la naturaleza. La naturaleza no siembra en líneas rectas, no deja el suelo desnudo, ni pone fertilizantes solubles. Entonces, ¿por qué nosotros sí? El jardín permacultural imita al bosque. Diversidad de especies, plantas que se ayudan entre sí, cobertura permanente del suelo, múltiples capas, raíz, suelo, arbustos, árboles, asociación con insectos benéficos y vida del suelo. Aquí no se trata de imponer, sino de acompañar procesos naturales para obtener cosechas en armonía. Tercero, no es monocultivo, es policultivo y biodiversidad. Un jardín permacultural no tiene solo tomates, tiene tomates, albahaca, ajo, caléndulas y frijoles.
Todos conviviendo, apoyándose, equilibrándose. La biodiversidad trae más producción, menos plagas, suelos más sanos, menor necesidad de intervención humana. Un jardín diverso es un jardín inteligente. O cuarto, diseño, belleza funcional. Todo jardín en permacultura se diseña antes de sembrarse. Pero el diseño no solo busca eficiencia, también busca belleza y armonía. Principios de diseño. Lo que se cosecha a diario, cerca de la casa. Las zonas de menor uso, más lejos. Accesos cómodos, caminos, bordes, áreas de trabajo. Estética natural. Curvas, espirales, texturas. Inclusión de sombra, viento, agua y pendiente en el diseño. Un jardín permacultural se ve vivo, se siente vivo, huele a vida. Bue. Plantas que alimentan cuerpo y suelo. En el jardín comestible permacultural, no todo lo que se cultiva es para ti. Muchas plantas cumplen funciones que solo la tierra entiende. Tipos de plantas en el jardín: comestibles, acelga, zapallo, cale, frutillas, cebollas. Aromáticas: romero, menta, tomillo, citronela. Medicinales: aloe, caléndula, diente de león. Repelentes: ruda, ajenjo, tajetes. Fijadoras de nitrógeno: trébol, alfalfa, guaje. Abono verde: mostaza, haba, avena. Cada planta ocupa un rol en el ecosistema del jardín. Sexto, no cavar, no voltear. Trabajar con el suelo, no contra él. El suelo del jardín es un mundo viviente. Al labrarlo o voltearlo constantemente, lo dañamos. Por eso, no se cava profundo. Se coloca compost encima, mulching. Se siembra directo o en camas elevadas. Se protege siempre con cobertura, hojas, paja, cartón. Se incorpora materia orgánica sin remover el suelo. Así, los microorganismos y lombrices hacen su trabajo en paz. 7. Cultivar sin venenos, cosechar sin miedo. En un jardín permacultural, no se usan pesticidas, no hay agrotóxicos, no hay fertilizantes químicos. Se protege la vida desde adentro, insectos benéficos como mariquitas, abejas y crisopas. Policultivo para confundir plagas, plantas que repelen insectos. Trampas naturales hechas en casa, preparados con ajo, jabón potásico o extractos de plantas. La cosecha llega limpia, viva, sabrosa. Comida que nutre y no envenena. 8. Jardines pequeños, corazones grandes. No necesitas hectáreas. Con 5 metros cuadrados puedes tener hojas verdes todo el año, hierbas frescas para cocinar, flores que sanan, aromas que alegran el alma. El jardín es una expansión del alma en la tierra. Incluso un balcón puede albergar un jardín colgante. Un patio puede convertirse en un bosque en miniatura. Un pasillo puede llenarse de macetas útiles. Lo importante no es el tamaño, es la intención con la que siembras. Jardín como aula y como templo. El jardín enseña paciencia, observación, cuidado, gratitud. Cada semilla que germina es una lección. Cada plaga es una oportunidad para entender el equilibrio. Cada planta que muere enseña humildad. Y cuando todo florece, sientes que no solo crecen tus cultivos, creces tú también. Comer del jardín, comunión con la tierra. Llega el momento, un tomate rojo, aún tibio por el sol. Una hoja de albahaca perfumada. Un pepino crujiente y jugoso. Y tú, mordiendo algo que tú sembraste, tú cuidaste, tú comprendiste. No hay sabor más profundo, ni acto más espiritual. Comer de tu jardín es comulgar con la tierra. Y así, el jardín comestible deja de ser una actividad o un pasatiempo. Se vuelve una forma de vida, una forma de sanar, y también una forma de volver a casa. Capítulo 9. Captura, almacenamiento y gestión del agua. El lenguaje silencioso del paisaje. El agua no cae, llega. No es solo un recurso, es vida líquida, es sangre del paisaje, es energía que fluye, se infiltra, desaparece o se desperdicia. Y si algo ha comprendido profundamente la permacultura es esto: el agua no se derrocha ni se pelea, se captura, se acompaña y se honra. Y el agua como principio de diseño. En la naturaleza, el agua no llega por azar. La montaña la recoge, el valle la recibe, el suelo la guarda, las raíces la filtran, el sol la transforma. El diseño permacultural parte de una premisa clara: primero se diseña el agua, luego todo lo demás. ¿Por qué? Porque el agua define la vida, y porque donde fluye el agua bien gestionada, todo florece. Segundo, capturar, no perder ni una gota. Imagina una tormenta. La mayoría del agua, en sistemas convencionales,
Se va por alcantarillas, canaletas, suelos compactados. Pero en permacultura, cada gota cuenta. Formas de capturar agua. Techos con canaletas hacia tanques. Superficies duras redirigidas a zonas verdes. Drenajes invisibles que infiltran, no expulsan. Estanques que almacenan. Canales vegetados que enlentecen el flujo. Toda la tierra se convierte en una esponja viviente. Tercero, infiltrar, guardar el agua en el suelo. La mejor cisterna no es un tanque, es el suelo vivo, pero no cualquier suelo. Uno lleno de materia orgánica, raíces, microvida y estructura porosa. ¿Cómo infiltrar el agua? Construyendo zanjas de infiltración, swales, diseñando curvas de nivel, añadiendo mulch para evitar evaporación, plantando árboles que estructuren el suelo, no compactando con maquinaria. Cuando el agua penetra, alimenta las napas y vuelve a brotar en el momento justo, como manantial. Cuarto, almacenar. Cuando sobra, se guarda. El agua no siempre llega cuando se la necesita. Por eso hay que almacenar el exceso para los tiempos secos. Opciones: tanques plásticos, de ferrocemento o barro. Aljibes subterráneos, estanques naturales, ollas de barro enterradas, ollas de riego, botellas recicladas con riego por goteo, barriles conectados a bajadas de techos. Todo almacenamiento debe ser cubierto o sombreado, protegido de mosquitos, accesible y bien ubicado, sostenible con los materiales disponibles. Almacenar es crear resiliencia. B. Distribuir. Que el agua fluya como la vida. No toda el agua va al mismo lugar. No toda al mismo tiempo. La permacultura enseña a guiar el agua con intención. Ejemplos: pendientes suaves para que el agua camine lentamente. Canales revestidos con vegetación para evitar erosión. Riego por goteo o exudación, en lugar de aspersión. Captura directa de condensación en hojas o estructuras. Distribuir agua es dibujar venas sobre la piel del paisaje. Seco, purificar, limpiar sin contaminar. El agua que usamos debe volver al sistema, más limpia, no más sucia. Sistemas de purificación natural, filtros de grava, carbón y arena, humedales artificiales, filtros verdes, filtros biológicos caseros, uso de plantas purificadoras como papiros, juncos o lirios, depuración con lombrices, vermifiltros. El objetivo: cerrar el ciclo, no expulsar, sino reciclar. Sepañu, reutilizar. Cada gota tiene más de una vida. En la casa, gran parte del agua puede volver al jardín. Agua gris equalsign del lavamanos, ducha o lavarropas, sin químicos fuertes. Usos: regar plantas ornamentales o árboles, recargar estanques, usar en sanitarios o limpieza exterior, alimentar sistemas de riego por gravedad. La clave: usar jabones biodegradables y pensar el uso del agua como un ciclo continuo. 8. Plantar agua. El arte de sembrar humedad. Plantar agua parece una metáfora, pero no lo es. Cuando se planta árboles profundos, se infiltra el agua. Cobertura vegetal, se reduce evaporación. Abono verde, se estructura el suelo. Setos rompeviento, se mantiene la humedad. Y lo más bello, el bosque plantado trae su propia lluvia. Cambia el microclima. Convoca nubes, invita al rocío. Sembrar vida es sembrar agua. 9. El lenguaje silencioso del agua. El agua no habla, pero sus huellas lo dicen todo. Aprender a leer. Charcos donde debería haber filtración. Erosión que revela caminos violentos del agua. Grietas en suelos secos. Plantas que indican humedad o sequedad. Manchas en paredes que muestran mal manejo. Observar el agua es entender el estado de salud del sistema. X. Agua como ética, no como recurso. En permacultura, el agua no es una cosa. Es un derecho, una energía viva, un ser silencioso que necesita cuidado y respeto. Capturarla, almacenarla, cuidarla, no es un acto técnico, es un acto ético y profundamente espiritual. Y así, cuando el agua fluye por canales vivos, cuando se detiene donde antes se escapaba, cuando alimenta raíces y no tuberías, entonces la tierra canta, y nosotros simplemente volvemos a escuchar. Capítulo 10. El suelo vivo. Construir futuro desde abajo. Cuando caminamos por la tierra, la sentimos bajo nuestros pies, como algo inerte, firme, confiable. Pero lo que pisamos no es solo polvo y rocas, es una piel viva, un mundo invisible y vibrante. En la permacultura, entender el suelo no es un detalle técnico, es una revolución interior. Es comprender que todo lo que vive empieza ahí, y que si curamos la tierra nos sana de vuelta. Y el suelo no es tierra,
es vida. En la escuela nos enseñaron que el suelo era una mezcla de minerales, arena, arcilla, algo de humus. Pero en realidad, un buen puñado de suelo fértil contiene miles de millones de microorganismos, bacterias, hongos, protozoos, micorrizas conectando raíces como redes neuronales, lombrices, escarabajos, ciempiés, ácaros, nematodos. El suelo está vivo, y como todo ser vivo puede enfermar, puede morir o puede renacer. Según. ¿Cómo se construye un suelo sano? La naturaleza construye suelos despacio. Cada hoja que cae, cada bicho que muere, cada raíz que se pudre, todo eso se transforma, se mezcla, se fermenta, se vuelve humus. En permacultura, imitamos ese proceso con inteligencia. Métodos. Compostaje. Convertir restos orgánicos en alimento para el suelo. Mulching. Acolchado. Cubrir la tierra como el bosque cubre su piso. No labranza, no remover, no romper la estructura viva. Asociación de cultivos, raíces diversas que cooperan. Rotación, para no agotar, abonos verdes. Plantas que se siembran para alimentar al suelo. Biofertilizantes. Líquidos vivos que activan la biología subterránea. Tercero, labrar es herir. La agricultura moderna nos enseñó a arar y remover, pero el arado es un cuchillo. Cada vez que labramos, exponemos la vida del suelo al sol y al viento, interrumpimos redes micorrízicas, liberamos carbono que debería quedar almacenado, facilitamos la erosión. En permacultura, el principio es claro, no se labra, se protege, no se controla, se colabora. Cuarto, el ciclo sagrado de la materia orgánica. Un suelo sano come todos los días. ¿Qué come? Hojas secas, ramas trituradas, restos de cocina, estiércol compostado, restos de cultivos anteriores. Nada se tira, todo se transforma. En lugar de sacar del sistema, lo cerramos. Hacemos que cada residuo sea una ofrenda al suelo. Y el suelo, agradecido, devuelve en forma de alimento. Hongos, los grandes constructores. Donde hay micelio, hay esperanza. Los hongos conectan raíces, transportan nutrientes, descomponen madera muerta, defienden a las plantas de patógenos, almacenan carbono. Cuando ves una seta brotar del suelo, no es solo un hongo, es la señal de que debajo hay un entramado de inteligencia subterránea. En permacultura, fomentamos hongos, dejando madera en descomposición, no removiendo el suelo, aplicando compost fúngico, incorporando micorrizas. 6. Compost, el oro negro. El compost no es solo abono, es un proceso alquímico. Allí, el caos de los restos se convierte en orden. La podredumbre se vuelve fertilidad. Un buen compost tiene olor a bosque húmedo. Está equilibrado entre verdes, nitrógeno, y marrones, carbono. Contiene bacterias, hongos, lombrices. Es oscuro, húmedo, suelto y esponjoso. Hacer compost es más que técnica, es cuidar el corazón del sistema. 7. Cobertura. Que el suelo nunca esté desnudo. La naturaleza nunca deja la tierra expuesta. Cuando vemos suelo pelado, sabemos que algo anda mal. Solución. Cubrir siempre. Con paja. Con hojas secas. Con cartón y ramas. Con plantas vivas de cobertura. Beneficios. Retiene humedad. Evita erosión. Aumenta la vida microbiana. Regula la temperatura del suelo. Alimenta lentamente. Un suelo cubierto es un suelo amado. 8. Lombrices. Las obreras silenciosas. Cada lombriz es un microtractor, una biofábrica. Cavan galerías que airean el suelo. Procesan restos y excretan humus puro. Mejoran la estructura y la fertilidad. Un suelo lleno de lombrices es un suelo aireado, rico en nutrientes, con buen drenaje, capaz de resistir sequías y lluvias intensas. Las protegemos, no usando químicos, no removiendo el suelo, alimentándolas con compost. 9. ¿Cómo saber si un suelo está sano? Un suelo sano se reconoce con los sentidos: vista, color oscuro, textura esponjosa, presencia de lombrices y raíces finas, olfato, olor a bosque húmedo, tacto. Se desmenuza fácilmente, no se apelmaza, no es polvo seco, y sobre todo, un suelo sano da plantas sanas, que no enferman fácilmente. X. El suelo como memoria. Cada capa del suelo guarda historia. Donde hoy hay sequía, tal vez hubo bosque. Donde hoy hay erosión, antes hubo vida. En permacultura, regenerar suelo no es solo técnica, es acto de justicia, reconciliación con la tierra, cuidado del futuro. Porque entendemos que no cultivamos plantas, cultivamos suelo, y el suelo cultiva todo lo demás.
Y así, mientras el mundo mira al cielo buscando soluciones, la permacultura mira hacia abajo, porque sabe que toda respuesta germina allí, en lo profundo, en ese corazón oscuro, vivo, silencioso, llamado suelo. Capítulo 11. El agua. Cultivar la lluvia, tejer el paisaje. Antes que las semillas, antes que la cosecha, antes incluso de la tierra, está el agua. Pero no como un recurso, no como una cosa que se gestiona. En permacultura, el agua es una presencia sagrada. Es un ser que se mueve, que obedece a la gravedad, que baila con la forma del terreno, y que si la cuidamos, permanece. Y el agua no se gasta, se pierde. La crisis no es que falta agua, la crisis es que la dejamos escapar. El agua no desaparece del planeta, pero se va donde no puede ser usada, al mar, al drenaje, al torrente. Y allí, donde antes empapaba la tierra, ahora solo corre, arrastra, erosiona. La permacultura lo entiende claramente. No buscamos controlarla, sino hacerle lugar, acompañarla, invitarla a quedarse. Segundo, el principio rector. Cosechar agua. Cosechar agua no es capturarla en un tanque y listo. Es mucho más. Captar el agua donde cae. Llevarla lenta por el terreno. Permitir que infiltre al suelo. Almacenar en tanques, estanques o acuíferos. Reutilizarla varias veces. Evitar que se pierda por escorrentía, como una red invisible que cuida cada gota. Tercero, el suelo como esponja. No hay mejor depósito de agua que un suelo sano. Un suelo vivo, cubierto, con materia orgánica, puede retener hasta 5 veces más agua que un suelo degradado. Por eso el capítulo anterior es inseparable de este. ¿Quieres agua en tu terreno? Cultiva el suelo, y él cultivará el agua. Cuarto, lectura del terreno. Ver con ojos de agua. Una de las habilidades más bellas de la permacultura es esta: aprender a ver el paisaje como lo vería el agua. Preguntas clave: ¿dónde cae primero? ¿Por dónde corre? ¿Dónde se estanca? ¿Dónde se infiltra? ¿Dónde se pierde? Con esta lectura diseñamos canales lentos, zanjas de infiltración, swales, terrazas, microestanques, áreas de retención pasiva. B. El arte del swale: frenar, infiltrar, esparcir. Un swale no es una zanja cualquiera. Es un surco hecho a nivel en la curva de contorno, no para drenar, sino para detener el agua, darle tiempo y dejarla entrar en la tierra. Funciona así: la lluvia corre colina abajo, encuentra el swale, se detiene, infiltra, riega profundamente, vuelve a la napa. Son las venas lentas del paisaje. C. Captación de agua de lluvia. No todo es tierra. También necesitamos almacenar en superficie. Opciones: techos con canaletas hacia tanques, cisternas subterráneas, aljibes tradicionales, estanques con geomembranas, en casas, en escuelas, en fincas. Cada gota que cae del cielo debe ser bienvenida y guardada. Y el mejor momento para hacerlo fue hace años. El segundo mejor momento, hoy. 7. El agua gris. Reciclar la vida. No toda el agua que usamos se pierde. El agua de lavamanos, ducha, cocina, no inodoro, puede volver al sistema. ¿Cómo? Filtración con piedras y plantas, biofiltros caseros, cañerías hacia zonas de árboles frutales, humedales construidos. Así, el agua cumple un segundo ciclo antes de partir, y lo hace dando vida. 8. Plantar el agua. Un principio poético pero real. Hay plantas que llaman al agua. ¿Cómo? Raíces profundas que abren caminos a la infiltración, copas amplias que suavizan el impacto de la lluvia, sombra que evita evaporación, biomasa que alimenta el suelo esponjoso. Plantar árboles, arbustos, cobertura, es también un acto hídrico. El árbol es una cisterna viva. 9. El bosque es una esponja. No hay mejor tecnología hídrica que el bosque. La copa intercepta la lluvia, las hojas amortiguan, el mantillo retiene, el suelo filtra, las raíces frenan, la biodiversidad estabiliza. Imitar el bosque no es opcional, es la solución más antigua y más sabia. X. Agua como espíritu del lugar. En cada paisaje, el agua tiene una forma de moverse. No hay recetas universales. La permacultura no impone modelos, lee el lugar, observa, prueba, adapta. No se trata de tener más agua, sino de usarla mejor, con reverencia. Porque el agua no nos pertenece, solo la cuidamos, para que vuelva a llover donde más se necesita. Y así, el agua no es solo recurso, es presencia viva, es medicina del paisaje, es esperanza fluyendo, si sabemos retenerla, nutrirla
y dejarla hacer su magia. Capítulo 12. Animales en permacultura, aliados con patas, alas y pezuñas. Cuando hablamos de animales en permacultura, no hablamos de ganadería, ni de explotación, ni siquiera de producción animal. Hablamos de alianzas vivas, de seres que trabajan con nosotros, no para nosotros. Seres que construyen paisaje, equilibran sistemas y dan lecciones de humildad. Y el rol ecológico de los animales. Cada animal tiene una función natural. Las gallinas rascan, descomponen, comen larvas. Las ovejas podan, fertilizan, pastan en zonas difíciles. Los patos controlan babosas sin dañar plantas. Las abejas polinizan todo lo que florece. Las lombrices transforman residuos en humus. No están ahí porque sí. Están porque cumplen un papel. Y nuestro trabajo es darles lugar, no imponerles tareas. Mirar desde el diseño. No animales sueltos, sino integrados. En permacultura no se traen animales sin pensar. Se diseña con ellos. Y se les da una función en el sistema, dónde necesitan estar, qué comen, qué producen, qué equilibran o transforman. Ejemplo clásico: un tractor de gallinas, una jaula móvil sobre la huerta, donde rascan el suelo, comen bichos y fertilizan mientras avanzan. Ellas trabajan, descansan, comen, y tú ahorras esfuerzo y regeneras el suelo. Eso es diseño inteligente. Tercero, más allá de la carne, la función es más que el producto. No todo animal está en la finca para comerlo. Las abejas polinizan, aunque no les quitemos la miel. Las cabras abren caminos donde nadie entra. Las vacas fertilizan con su estiércol. Los perros protegen del jabalí o el zorro. Los gatos controlan ratas, conejos, topos. ¿Hay beneficio sin sacrificio? Sí. ¿Puede haber muerte? A veces, pero no explotación. Es una relación de reciprocidad, no dominación. 4. Ciclos cerrados. Animales que nutren el suelo. Los animales producen desechos valiosos. En vez de contaminarlos, los usamos. El estiércol va al compost o a biodigestores. La cama de las aves se convierte en abono. Los residuos de cocina alimentan gallinas o cerdos. Los patos limpian arrozales y fertilizan al pasar. Así el ciclo se cierra. Nada se pierde y todo se transforma. Quimo, el movimiento como herramienta de diseño. En vez de encerrar animales en un solo lugar, la permacultura propone el pastoreo rotativo. Se divide el terreno en pequeñas parcelas. El animal está pocos días en cada una, luego rota. Así, no degrada el suelo, sino que lo regenera. Este principio se aplica con gallinas, vacas, cabras, cerdos, patos. Cada rotación es descanso, fertilización y control de plagas. El resultado, un terreno más sano que antes. Sí, aves en acción. Las verdaderas guardianas del sistema. Las gallinas son una herramienta formidable. Comen restos de cocina. Controlan larvas, gusanos y bichos del suelo. Rastrillan maleza, dan huevos frescos. Producen abono. Pero necesitan equilibrio. No se sueltan sin control. Se integran a través de gallineros móviles, huertos rotativos, refugios nocturnos, recorridos controlados sin diseño, destruyen. Con diseño, colaboran. CP. Peces, patos y arrozales. Simbiosis acuática. En zonas húmedas, los sistemas mixtos abundan. Arrozales con peces, carpas, tilapias, que remueven el fondo y controlan larvas. Patos entre cultivos acuáticos, que comen babosas y aportan fertilización. Es un sistema ancestral, sabio y eficiente, y además, hermoso. 8. Los polinizadores, pequeños pero inmensos abejas, abejorros, mariposas, colibríes. Sin ellos no hay huerta, ni bosque, ni fruta. Por eso en permacultura se les ofrece flores silvestres, refugios de madera o barro, evitar pesticidas, diversidad floral durante todo el año. No necesitamos colmenas comerciales para tener polinizadores. Necesitamos flores, respeto y refugio. 9. Respetar sus ciclos, no forzar los nuestros. Los animales no funcionan según el reloj humano. Hay tiempos de reproducción, de muda, de silencio. Hay épocas de descanso, de apareamiento, de quietud. No se les exige más de lo que dan. No se les altera con luz artificial o confinamiento. El bienestar animal no es opcional. Es parte del diseño ético. X. Más que producción, convivencia. En permacultura no criamos animales. Convivimos con ellos. Aprendemos de su comportamiento. Observamos sus hábitos. Les damos un entorno natural,
no una cárcel, y entonces, nos devuelven vida, nos dan equilibrio, y nos enseñan a mirar con más humildad. Final. El animal no es un engranaje, es un ser completo. Cuando su presencia embellece, enriquece y transforma el lugar, entonces estamos en un diseño vivo, un ecosistema en armonía, y ahí la permacultura florece con patas, alas y pezuñas. Capítulo 13. El suelo. Corazón vivo del paisaje. Si uno camina por una finca y ve mucha vegetación, abundancia de frutas, flores, aromas, colores, es fácil pensar, qué fértil es este lugar. Pero debajo de todo eso, en silencio, oculto y esencial, vive el suelo. Y no es tierra, no es barro, no es algo inerte. El suelo está vivo, y lo que vive, respira, evoluciona, y puede morir. ¿Y qué es el suelo realmente? El suelo no es solo el polvo donde sembramos. Es una comunidad compleja, hecha de minerales, aire, agua, materia orgánica y millones de seres invisibles. Bacterias, hongos, lombrices, ácaros, micorrizas. Esos pequeños organismos forman la base de todo ecosistema sano. Un suelo vivo puede retener agua como una esponja, alimentar plantas sin fertilizantes externos, resistir la erosión, capturar carbono, regenerarse. Pero un suelo muerto es polvo, y sin suelo sano, nada crece, nada permanece. Segundo, ¿cómo se degrada el suelo? El suelo se pierde cuando olvidamos cuidarlo. Con la labranza profunda y constante rompemos su estructura. Con químicos matamos a sus habitantes. Con la deforestación lo dejamos expuesto. Con el pisoteo continuo lo compactamos. Cada una de estas acciones corta el hilo invisible de la vida subterránea. Y una vez roto, cuesta mucho volver a tejerlo. Tercero, en permacultura el suelo es prioridad. No sembramos sin pensar. Primero observamos el suelo. Lo tocamos, lo olemos, lo escuchamos. ¿Está suelto o compacto? ¿Huele a bosque o a descomposición? ¿Tiene lombrices? ¿Absorbe agua o la escurre? Solo después decidimos cómo actuar. Diseñar con el suelo, no contra él. Cuarto, estrategias para regenerarlo. En permacultura, regenerar el suelo es más importante que cosechar. ¿Y cómo se hace? 1. Cubrir siempre el suelo. Nada debe quedar desnudo. Se cubre con hojas secas, paja, restos de poda compost. Esto evita evaporación, erosión y alimenta a los microorganismos. 1. No labrar en exceso. Se siembra con herramientas mínimas. Se evita voltear el suelo profundamente. 2. Compostar todo lo que se pueda. Cada resto orgánico vuelve al ciclo como alimento para el suelo. 3. Cultivar plantas que sanan. Algunas plantas, como el trébol o la alfalfa, fijan nitrógeno. Otras, como la consuelda, movilizan minerales desde el fondo. 4. Crear camas elevadas. Mejoran la infiltración y la estructura del suelo sin compactarlo. El suelo como almacén de agua. Un suelo sano actúa como una esponja viva. Retiene agua en su estructura. Permite que se infiltre lentamente. La libera cuando las plantas la necesitan. Esto es vital en lugares donde la lluvia es escasa o estacional. Un campo bien cubierto con mantillo puede necesitar la mitad de riego que uno expuesto. 6. El rol de los microorganismos. Un puñado de suelo contiene más seres vivos que personas hay en la Tierra. Las bacterias descomponen residuos. Los hongos micorrízicos conectan raíces entre sí. Las lombrices airean y transforman el suelo. Los protozoos equilibran poblaciones microbianas. No vemos todo eso, pero sin eso no hay fertilidad. En lugar de alimentar plantas, alimentamos el suelo. Y el suelo alimenta todo lo demás. 7. La visión holística. Suelo, planta, animal. En permacultura no hay separación. El suelo se regenera mejor cuando las plantas cubren todo el año. Los animales rotan suavemente sobre el terreno. El compost vuelve al inicio. Los residuos se transforman. Todo está unido. El suelo es el cuerpo. Las raíces son los nervios. Los hongos son el sistema circulatorio. Las plantas, el rostro. 8. Caminar distinto. Cuidar el suelo es también un cambio de actitud. Ya no caminamos sobre la tierra como si fuera suelo muerto. Caminamos con respeto, porque sabemos que bajo cada paso viven millones de seres que sostienen la vida. Final. El suelo no se ve, pero todo lo visible depende de él. Cuidarlo es un acto de amor profundo, de humildad, de conexión con lo que nutre. Cuando protegemos el suelo, protegemos el futuro.
Capítulo 14. El agua. Diseñar con el fluir de la vida. El agua no se impone. El agua busca, explora, rodea obstáculos, se filtra, se evapora, se transforma. El agua es paciente, pero también puede arrasar. En permacultura, diseñar con agua no significa solo regar. Significa leer el paisaje, entender el fluir, detener el exceso y honrar la escasez. El agua es una maestra silenciosa, y quien aprende de ella puede regenerar tierras secas, refrescar microclimas y convertir desiertos en vergeles. Y comprender el ciclo del agua. En la escuela nos enseñaron que el agua sube como vapor y baja como lluvia. Pero hay algo más sutil, el ciclo pequeño. El ciclo que ocurre en la piel del paisaje. Cuando el agua toca un suelo sano y cubierto, se filtra. Cuando toca un suelo desnudo, se escurre. Cuando hay árboles, la lluvia permanece. Cuando hay cemento, se va. El problema no es la falta de lluvia, sino la velocidad con la que la perdemos. Sins, observar antes de intervenir. Permacultura no empieza con caños o bombas. Empieza con mirar. ¿Dónde se forman charcos? ¿Dónde corre el agua cuando llueve fuerte? ¿Dónde se seca todo en pocos días? ¿Dónde crece más musgo o más pasto? Estas pistas nos indican cómo se mueve el agua y cómo podemos acompañarla, no controlarla. Tercero, 3 principios clave. Detenerla. Evitar que el agua se escurra rápidamente. Con zanjas de infiltración, terrazas, mulch, vegetación, distribuirla. Llevarla desde donde sobra a donde falta, no con tubos forzados, sino con pendientes suaves. Infiltrarla, hacer que entre en el suelo, que recargue acuíferos, que se quede en la tierra. Cuarto, herramientas para captar y manejar agua one. Zanjas de infiltración, swales. Son canales poco profundos a nivel que captan agua de lluvia. Se construyen en curva de nivel, nunca para escurrir. Se plantan con árboles y cobertura vegetal. Acompañan el paisaje y ralentizan el flujo. Terrazas o bancales en ladera. Transforman una pendiente en escalones productivos. Detienen el escurrimiento, evitan erosión y permiten cultivo. 3. Bordes y micropresas, pequeñas presas de contención para almacenar agua estacional. Pueden servir también para biodiversidad, patos, ranas, libélulas. 4. Techos recolectores. El techo de una casa puede captar miles de litros. Con buenos canalones y tanques, se almacena agua limpia para uso humano. 5. Mulch y materia orgánica. El suelo cubierto retiene más humedad. Cada capa de cobertura reduce la evaporación. 6. Plantas adaptadas. Diseñar con especies que requieren poca agua y ubicar las que más necesitan cerca de donde el agua se concentra. Quinbe. El arte de sembrar agua. Sí, el agua también se siembra. Cuando hacemos una zanja bien ubicada, cuando plantamos árboles que atraen humedad, cuando devolvemos el bosque al cerro, sembramos agua. Y aunque no la vemos, volverá como manantial, como niebla, como humedad nocturna, como vida. Cecito. Microclimas y evaporación. Un terreno seco no siempre es por falta de lluvia. A veces es por exceso de viento, por ausencia de sombra, por pérdida de humedad. Plantar cortinas de árboles reduce el viento. Crear sombra mantiene la humedad. Un estanque pequeño genera frescor a su alrededor. El agua no solo se bebe, se siente. Y el paisaje puede sostenerla si se la cuida. CPP. Cosecha de agua en diferentes zonas. En diseño permacultural dividimos en zonas, de la 0 a la 5. El uso del agua varía según la zona. Zona 0, casa. Recolección de lluvia del techo, uso eficiente. Zona 1-2, riego manual o por goteo, cerca de la cocina. Zona 3, zanjas, terrazas, estanques. Zona 4-5, siembra de agua pasiva, forestación, recuperación de nacientes. Ochacho, el agua como símbolo. El agua no se acumula para dominarla, se respeta como fuerza sagrada. Donde hay agua bien manejada, hay salud, hay abundancia, hay resiliencia. El agua refleja cómo pensamos. Si fluye limpia y lenta, estamos en armonía. Si se escapa, si se estanca, hay desequilibrio. Final, el agua nos habla, nos guía, nos pide humildad. No se trata de tener más agua, sino de perder menos, de trabajar con el paisaje, no contra él. Cuando comprendemos el fluir, entonces sí podemos diseñar con ella y dejar que su sabiduría regenere la tierra. Capítulo 15. Los animales en permacultura, aliados del ecosistema vivo.
En el pensamiento convencional, el animal es máquina de producción. Una vaca que da leche, una gallina que pone huevos, un cerdo que engorda. Pero en permacultura, el animal no se reduce a lo que entrega. El animal diseña con nosotros, fertiliza, limpia, regula, transforma. El animal teje relaciones. Más allá de producir, los animales son seres integradores, y si sabemos observarlos, nos enseñan a cuidar, a esperar, a conectar. Y el animal como parte del sistema, no como suplemento. Un sistema permacultural no añade animales como quien pone una herramienta, los integra, con una lógica de retroalimentación. Por ejemplo, una gallina no solo pone huevos, rasca el suelo, controla insectos, abona. Una cabra no solo da leche, desbroza zonas difíciles, abre claros para otras plantas. Un pato no solo da carne, se alimenta de babosas, controla plagas en el arrozal. En un diseño bien pensado, cada animal cumple múltiples funciones, y a la vez, recibe del sistema lo que necesita sin forzar su entorno. Según el principio del mínimo esfuerzo, máximo efecto. Permacultura busca aprovechar el comportamiento natural de cada especie. No se trata de dominar, sino de cooperar con lo que el animal ya hace. Por ejemplo, las gallinas buscan insectos. Entonces se las ubica en zonas que necesitan limpieza biológica. Los cerdos osan. Entonces, pueden preparar una parcela para cultivo sin necesidad de arar. Los patos nadan y comen. Entonces, se integran en estanques productivos, donde limpian y fertilizan. Así, en lugar de pelear con sus hábitos, los incorporamos al diseño. Tercero. Diversidad. No todos los animales sirven para todo lugar. La permacultura no impone especies, lee el territorio. ¿Qué clima tengo? ¿Hay abundancia de insectos? ¿De pasto? ¿De sombra? ¿Hay agua? ¿Hay vecinos? ¿Hay depredadores? Entonces se eligen animales acordes al contexto. En zonas áridas, tal vez gallinas y cabras. En zonas húmedas, tal vez patos y búfalos. En espacios urbanos, quizás solo lombrices y gallinas en tractor móvil. Cada elección se hace conscientemente, no por costumbre. Cuarto, tipos de animales y su rol en permacultura: aves, gallinas, control de insectos, abono, limpieza, producción de huevos y carne. Patos, control de babosas y caracoles, fertilización de arrozales, resistencia al frío. Gansos, guardianes de otros animales, control de malezas. Codornices, pequeñas, eficientes, ideales para espacios reducidos. Rumiantes, cabras, podadoras vivas, resistentes, buena leche, movilidad en terreno difícil. Ovejas, excelente lana, abono, control de pastizales. Vacas, grandes transformadoras de forraje, buena leche, alto impacto fertilizante, requieren manejo. Alpacas y llamas, adaptadas a altura, lana, mínimo consumo. Cerdos, transforman residuos en abono y carne. Excelentes osadores para preparar tierra. Muy inteligentes, requieren espacio y estímulo. Abejas polinizadoras esenciales. Miel, cera y propóleos como productos secundarios. Mejoran la producción de árboles y huertos. Lombrices y fauna menor. Lombrices rojas, compostaje eficiente. Ranas y sapos, control natural de insectos. Reptiles pequeños, equilibrio biológico silencioso. Wibe, el diseño de espacios con animales. No se trata de tener animales, se trata de diseñar para ellos. ¿Dónde duermen? ¿Dónde comen? ¿Dónde se mueven libremente sin dañar el sistema? ¿Qué necesitan para estar sanos, activos y productivos sin estrés? Un buen gallinero móvil, por ejemplo, puede rotar sobre el huerto, fertiliza, remueve el suelo y luego se mueve. El sistema descansa, se regenera y se enriquece. 6. Relaciones entre especies. En un sistema maduro, los animales trabajan en conjunto, gallinas y cerdos. Los cerdos osan, las gallinas desinfectan. Patos y peces. Los patos fertilizan el agua, los peces prosperan. Cabras y ovejas. Las cabras limpian lo alto, las ovejas comen abajo. Abejas y frutales. Las abejas multiplican la producción sin esfuerzo humano. Es el principio de la sinergia natural. CPT, ética y cuidado. Permacultura no es explotación, es colaboración consciente. No hay jaulas oscuras, no hay separación cruel de crías, no hay forzamientos. Se respeta el ciclo del animal, su ritmo, su especie, su lenguaje. Y si en algún momento se decide consumir su carne, se hace con agradecimiento, sin banalidad, consciente del don que la vida da. Final.
Los animales no son cosas vivas, son parientes del suelo, aliados del bosque, constructores del paisaje. Si los miramos sin prisa, si los comprendemos como socios, nos devuelven fertilidad, equilibrio y lecciones. En el lenguaje silencioso de la permacultura, ellos no hacen ruido, pero lo hacen todo. Capítulo 16. Compostaje. De lo que muere, nace el suelo. Todo lo que vive, muere. Y todo lo que muere, puede alimentar lo que nace. Eso lo entendió primero el bosque, antes que el agricultor, antes que el laboratorio. Y nosotros, en permacultura, aprendemos a imitarlo. El compostaje no es solo una técnica. Es una reverencia a la descomposición. Una manera de decir, nada se pierde, todo se transforma. En este capítulo, aprenderemos cómo convertir la basura orgánica en suelo fértil, cómo se diseña un sistema de compostaje en sintonía con la tierra, y qué significa honrar los restos como fuente de vida futura. ¿Y por qué compostar? Compostar no es solo gestionar residuos, es crear tierra viva. Cada vez que tiramos una cáscara, una hoja, un resto de comida, estamos tirando nutrientes que podrían alimentar cultivos. Y muchas veces lo hacemos en bolsas plásticas, selladas, en camiones que cruzan ciudades para ser enterrados o quemados. Eso rompe el ciclo natural. En cambio, al compostar, reducimos basura, alimentamos la microbiología del suelo, retenemos humedad, reducimos emisiones y cerramos el ciclo de la vida. Segundo, ¿qué es el compost? Compost es materia orgánica transformada por la acción de microorganismos, hongos, lombrices y pequeños insectos, hasta volverse un humus rico, negro, esponjoso y cargado de vida. No es solo tierra negra, es una fábrica de nutrientes vivos. Un buen compost huele a bosque mojado, y si lo aplicamos al suelo, nutre las raíces, retiene agua y cura la tierra. Tercero, los ingredientes del compost, equilibrio verde-marrón. La receta del compost se basa en 2 elementos: verdes, materiales ricos en nitrógeno, restos de frutas, verduras, pasto fresco, estiércol; marrones, materiales ricos en carbono, hojas secas, papel, cartón sin tinta, ramas trituradas, paja. Una buena proporción es 1 parte verde por 2 o 3 partes marrón. El secreto está en el equilibrio. Mucho nitrógeno, el compost huele mal. Mucho carbono, se seca y no se transforma. También se necesita oxígeno, voltear, humedad, ni seco ni empapado. Y tiempo. 4. Tipos de compostaje. 1. Compost en pila caliente, ideal para transformar grandes volúmenes rápido. Se arma una pila de 1 cubic meter, bien mezclada y húmeda. Hay que voltearla cada pocos días. En 4 a 8 semanas, se convierte en compost maduro. Alcanza altas temperaturas, 60-70 degrees Celsius, lo que mata patógenos y semillas. Vermicompostaje, lombrices, ideal para espacios pequeños. Se usan lombrices rojas californianas. Transforman restos de cocina en compost suave y líquido, lixiviado, muy nutritivo. No produce olores si se maneja bien. 3. Compost frío. Se va acumulando sin apuro. Ideal para quien tiene poca materia o poca energía para mover. Tarda 6 a 12 meses, pero funciona. Atrae más vida, hongos, insectos, larvas. 4. Bokashi. Fermentación anaeróbica. Usa microorganismos eficientes. Fermenta los restos en ambiente cerrado. Rápido, sin olor, ideal para espacios urbanos. Se puede hacer en baldes sellados. B. ¿Dónde ubicar el compost? Un buen lugar debe ser con sombra o semisombra, con drenaje, cercano a donde se genera el residuo y protegido de lluvias intensas. Si hay animales, debe estar cercado o elevado. Un diseño eficiente evita recorridos innecesarios. Cada movimiento cuenta. 6. ¿Qué se puede compostar y qué no? Sí se puede. Restos de frutas y verduras, cáscaras de huevo trituradas, poda, paja, hojas secas, estiércol de animales herbívoros, cartón sin tinta ni adhesivos, no se recomienda, excremento humano sin tratamiento, restos de carne, grasa o lácteos, plásticos, metales, vidrios, papel plastificado, heces de perro o gato, pueden tener parásitos. 7. Indicadores de un compost sano: color oscuro y homogéneo, olor a bosque, no a podredumbre, temperatura templada, si ya está maduro, presencia de lombrices, insectos pequeños, hongos blancos. Se desmorona fácilmente y no se reconocen los restos originales. 8. Aplicación y usos. El compost puede usarse en huertos y camas de cultivo,
plantación de árboles, mejorar suelos erosionados, mulch nutritivo debajo de plantas, abono base en macetas. Una capa de 2 a 5 centímetros cada temporada es suficiente para revivir un suelo muerto. 9. El compost como acto espiritual. Compostar es un ritual. Es mirar los restos y decir, gracias, todavía puedes dar algo más. Es también una pedagogía. Niños y adultos comprenden que la cáscara que cae vuelve como flor, y que el suelo es más que tierra. Es memoria de lo que fue y promesa de lo que será. Final. En permacultura, el compost no es basura. Es el alma del suelo. Cada lombriz que se arrastra, cada hoja que se pudre, cada gota que humedece, está construyendo futuro. Y nosotros, con nuestras manos, aprendemos a acompañar ese milagro. Capítulo 17. El agua en la permacultura. Capturar. Almacenar. Cuidar. Cuando cae la lluvia, el agua toca la tierra como si la acariciara. Por unos segundos, el planeta se renueva. Pero si no aprendemos a capturarla, a retenerla y a honrarla, entonces el agua se va. Y con ella, la vida también se escapa. Este capítulo está dedicado al agua. No solo como un recurso, sino como un ser que merece respeto. Aprenderemos cómo la permacultura se inspira en la hidrología natural, cómo diseñamos para retenerla en el paisaje y cómo transformamos el terreno para que la tierra beba profundamente. Y, entendiendo el agua más allá del recurso. El agua es fuente, no solo insumo. No es algo que se usa, es algo que se acompaña. En la permacultura, la relación con el agua es activa. La esperamos, la recibimos, la filtramos, la guiamos y la guardamos. La actitud cambia de regar con manguera a crear paisajes que capturan y conservan agua por sí mismos. Segundo, captura y almacenamiento, principio fundamental. En los paisajes naturales, la lluvia no corre, se infiltra, los árboles la retienen, el suelo esponjoso la absorbe, las raíces la conducen. Pero en suelos degradados, el agua escurre y erosiona. Por eso, lo primero que hacemos es capturarla donde cae. Las formas más comunes en permacultura son zanjas de infiltración, swales, estanques y lagunas, terrazas, barriles y cisternas, jardines, de lluvia tercero. Zanjas de infiltración, agua que camina. Un swale es una zanja nivelada, hecha a lo largo de las curvas de nivel que detiene el agua, la ralentiza y la permite infiltrarse en el suelo. No es un canal de drenaje, es una herramienta de retención activa. Cuando llueve, el agua se acumula en la zanja, y el suelo alrededor se hidrata lentamente. A veces, sin necesidad de riego, las plantas crecen con solo esa reserva. Swales bien diseñados pueden rehidratar colinas secas, detener erosión, cargar acuíferos, hacer brotar fuentes. C4. Terrazas, frenar la gravedad. En laderas, la pendiente obliga al agua a correr. La solución, terrazas. Las terrazas son escalones horizontales tallados en la pendiente. Retienen suelo fértil, capturan agua y permiten cultivar en zonas antes improductivas. Se pueden hacer con piedras, madera, sacos de tierra o solo cavando con forma. El trabajo es intenso, pero el cambio hidrológico y agrícola es profundo. Quinbe. Cosecha de agua de lluvia. El techo es una superficie de captación natural. Con canaletas, filtros y cisternas, podemos guardar miles de litros por año, incluso en techos pequeños. El agua almacenada se puede usar para riego, limpieza, cultivos en macetas e incluso, con tratamiento, para consumo humano. Una familia puede volverse casi autosuficiente en agua si la almacena bien. Sexto, jardines de lluvia y biofiltros. Y si el agua de los caminos pudiera nutrir plantas en lugar de perderse. El jardín de lluvia es una depresión en el terreno, con plantas adaptadas a mojarse y secarse. Funciona como esponja y filtro. Recibe el agua del tejado, camino o calle, la limpia con raíces y microorganismos, y la infiltra al subsuelo. También existen filtros de aguas grises con plantas, sistemas de humedales artificiales y baños secos con biodigestores. El agua que usamos no debe irse sucia al río. Séptimo, revestir el suelo. El rol del mulch. No hay retención de agua sin cobertura vegetal. La tierra desnuda se calienta, el agua se evapora y el suelo se endurece. Pero con mulch o cobertura orgánica, se mantiene la humedad, se protege la vida microbiana y se evita la compactación. Además, el mulch alimenta lombrices y hongos, que a su vez mejoran la infiltración. 8.
Bosques como esponjas. El modelo natural. Un bosque maduro puede retener más agua que una represa. ¿Por qué? Porque su suelo es profundo, lleno de raíces, hongos y materia orgánica. Cada hoja caída retiene humedad. Cada raíz crea canales. Cada árbol bombea agua al aire con su transpiración. Diseñar con árboles es diseñar con agua. 9. Agua y resiliencia climática. En tiempos de sequías largas e inundaciones repentinas, los sistemas que capturan y distribuyen el agua con inteligencia son los únicos que sobreviven. Un terreno diseñado en permacultura puede resistir sequías, revertir la erosión, aumentar biodiversidad y crear microclimas húmedos. Ya no se trata solo de producir, sino de regenerar hidrologías. X. Cuidar el agua es cuidar la vida. Cada gota cuenta. No como lema vacío, sino como acto de diseño consciente. Desde una cisterna doméstica hasta una zanja en una montaña, desde el cubo que lava platos hasta la nube que descarga su lluvia. Todo forma parte del mismo ciclo sagrado. Final. El agua no es un recurso limitado, es un recurso maltratado. La tierra sabe guardarla si la tratamos con sabiduría. Y nosotros, aprendices del paisaje, podemos aprender a diseñar con ella, no contra ella. Que cada gota encuentre su lugar, que cada terreno aprenda a beber, y que nosotros, con humildad, aprendamos a honrar el agua con nuestras manos. Capítulo 18. El diseño zonal. Organizar el espacio según la energía y la frecuencia de uso. Imagínate un terreno, cualquier terreno, puede ser grande o pequeño, rural o urbano. Piensa ahora, ¿dónde está el huerto? ¿Dónde están las gallinas? ¿Dónde pones el compost, el agua? ¿Y tu sombra preferida para descansar? Nada en la permacultura se ubica al azar, porque cada cosa necesita energía y la energía es limitada. Entonces, diseñamos con inteligencia. Organizamos el espacio según la frecuencia de uso, la intensidad del cuidado y el flujo natural del lugar. Eso es el diseño zonal. No se trata de estética, sino de eficiencia, cuidado mutuo y regeneración. ¿Y qué es el diseño zonal? Es una herramienta central de la permacultura. Divide el terreno en zonas concéntricas, del 0 al 5, basándose en la frecuencia con la que se usan o visitan las distintas partes. Va desde el centro, tú, tu casa, tu actividad cotidiana, hacia afuera. Este principio nos permite ahorrar energía y tiempo, facilitar el manejo de cultivos, animales y agua, fortalecer la relación entre el ser humano y su entorno. Segundo, zona 0, el núcleo humano. Esta zona es el hogar. Aquí es donde vivimos, dormimos, cocinamos, soñamos. En permacultura, incluso la casa se diseña con criterios ecológicos. Captación de agua de lluvia, energías renovables, eficiencia térmica, baños secos, huertos verticales en balcones. La zona 0 es también el centro de decisiones, el punto desde donde sale nuestra energía y donde vuelve a recargarse. 3. Zona 1. El corazón productivo. Es la zona más cuidada, más visitada. Todo lo que necesita atención diaria va aquí. Ejemplos: huerto intensivo de verduras, herbas culinarias, vivero, compostera, gallinero pequeño, estanque de riego. Esta zona debe estar a unos pasos de la puerta. Así el manejo es fácil, frecuente y casi intuitivo. Si algo necesita mirarse todos los días, debe estar aquí. 4. Zona 2. Cultivo estructurado, menos intensivo. Aquí encontramos cultivos que no necesitan cuidado diario, pero sí frecuente. Ejemplos: frutales, arbustos de bayas, gallineros medianos, conejeras, invernaderos, estanques para patos, lombricomposteras. Suelen visitarse 1 o 2 veces por semana. Aquí el diseño combina eficiencia con biodiversidad. Es una zona de transición entre lo intensivo y lo silvestre. Bue, zona 3, cultivo extensivo. Es donde se producen los cultivos a mayor escala: cereales, legumbres, forraje, olivares, viñedos. También puede haber ganado manejado de forma rotativa. Se visita cada pocos días o por temporada. En esta zona, el diseño busca reducir la energía invertida, automatizar ciertos procesos y fomentar la fertilidad del suelo con mínimas intervenciones. 6. Zona 4. Manejo semisalvaje. Esta zona no es completamente silvestre, pero se maneja con mínima intervención. Es ideal para recolección de leña, hongos silvestres, caza sustentable, recolección de frutos nativos,
cultivos forestales como bambú o palma. También sirve como zona de amortiguamiento entre los cultivos humanos y el ecosistema natural. Aquí se cuida la regeneración del paisaje. CEPI, Zona 5, naturaleza intacta, maestra silenciosa. Es el área silvestre pura. No se cultiva, no se maneja, solo se observa, respeta y protege. Su función es preservar la biodiversidad, aprender de los procesos naturales, generar hábitat para polinizadores y fauna, mantener equilibrio ecológico. La Zona 5 es un laboratorio vivo, una maestra invisible que nos enseña sobre diseño, resiliencia y equilibrio. 8. El movimiento entre zonas. Un diseño zonal eficiente debe seguir el patrón natural de nuestros movimientos. No debemos tener que caminar 200 metros para cosechar albahaca, ni poner un estanque lejano si hay que llenarlo cada día. Por eso, antes de diseñar zonas, observamos cómo nos movemos. Mapeamos caminos, puertas, entradas de sol, sombras, pendientes, flujos de agua. Y luego acomodamos los elementos en consecuencia. 9. El tiempo como energía. El diseño zonal no solo se basa en la distancia física, sino también en la energía temporal que gastamos. Una planta que requiere mucha atención debe estar cerca. Un cultivo de papas, que solo requiere visitas esporádicas, puede estar lejos. Así, el diseño responde a preguntas como: ¿cuánto tiempo paso cuidando esto? ¿Cuánta atención necesita? ¿Qué tan seguido lo visito? X. Zonas en espacios pequeños y urbanos. Este principio no es solo para el campo. También sirve en departamentos, terrazas o patios. Un balcón puede tener zona 0, la casa, zona 1, macetas de hierbas, zona 2, compostera, y zona 5, espacio para insectos y flores silvestres. Lo importante no es el tamaño, sino la intención de organizar el espacio según la energía. Final. Diseñar por zonas es un acto de conciencia. Significa pensar en el esfuerzo, el ritmo, la relación entre lo humano y lo natural. Significa evitar el desgaste innecesario y facilitar la regeneración desde el equilibrio. Una finca diseñada sin zonas es como una orquesta sin partitura. Hay talento, pero no hay ritmo. En cambio, un espacio con zonas bien pensadas es como un ecosistema danzando en armonía. Cada cosa en su lugar, cada paso con sentido, cada gesto ahorrando energía para lo que realmente importa. Capítulo Ninetín. El efecto borde. Donde la diversidad explota. En los bordes ocurren cosas extraordinarias. Allí donde dos mundos se tocan, nace una tercera posibilidad. Donde el bosque termina y el pasto empieza, donde el agua encuentra la tierra, donde la sombra roza la luz. Ahí, en esos márgenes, la vida se multiplica. La permacultura ha observado esto con detenimiento. Los bordes no son límites, son oportunidades. Son zonas de transición, de cambio, de conexión, de abundancia. A eso lo llamamos efecto borde, y es uno de los principios más potentes, y a veces menos comprendidos, del diseño ecológico. ¿Y qué es el efecto borde? Es un fenómeno ecológico en el que la zona de contacto entre dos ecosistemas diferentes, por ejemplo, un bosque y una pradera, produce más biodiversidad, más productividad y más resiliencia que cualquiera de los ecosistemas por separado. En términos simples, dos mundos se encuentran y algo nuevo y poderoso emerge. El efecto borde no es solo físico, también es simbólico, entre lo urbano y lo rural, entre el conocimiento ancestral y el científico, entre el ser humano y la naturaleza. Donde hay mezcla, hay fertilidad. Segundo, ¿por qué sucede? Las zonas de borde concentran elementos de ambos ecosistemas, más variedad de hábitats, más opciones de alimento, más refugio para fauna, más microclimas. Además, los organismos que viven ahí desarrollan adaptaciones híbridas, haciendo el sistema más flexible y resiliente. Ejemplo, en un humedal, los márgenes entre agua y tierra albergan peces, ranas, aves, insectos, algas, raíces, juncos, hongos. Es un hervidero de vida. Tercero, ¿cómo lo aplica la permacultura? Diseñando bordes a propósito. En lugar de evitar los márgenes, los amplificamos. Creamos bordes, entre zonas de cultivo y zonas silvestres, entre el estanque y la tierra firme, entre zonas de sombra y luz, entre lo productivo y lo regenerativo. Y en esos bordes, colocamos plantas pioneras, flores, insectos benéficos, microhábitats. Donde antes había separación, ahora hay puente y transición. 4. Bordes curvos. Más borde.
más vida. El borde recto es corto. El borde curvo, en cambio, aumenta la superficie de contacto entre dos ecosistemas. Ejemplo clásico. Un estanque circular tiene menos borde que un estanque con forma de estrella, con entrantes y salientes. La permacultura diseña con curvas, pliegues, espirales, porque sabe que cada pliegue es un punto de diversidad. Más borde equal sign, más biodiversidad, equal sign, más resiliencia. Wintu. Tipos de bordes en un diseño. Bordes naturales, ya existentes, lago-bosque, arroyo-pradera. Bordes construidos, creados por el diseño. Canteros elevados, senderos vegetados. Bordes sociales, entre comunidades, culturas, lenguas, saberes. Bordes invisibles, entre lo conocido y lo que aún no exploramos. En permacultura, todos los bordes importan. 6. Bordes como zonas de innovación. Los bordes no solo producen vida, también producen ideas. En un huerto, el borde del bancal puede ser un espacio para flores que atraen polinizadores, una trinchera de humedad, un borde de piedra que almacena calor, una zona de paso para insectos benéficos. En lo social, los bordes entre culturas dan lugar a nuevas formas de convivencia, a saberes mestizos, a soluciones que ninguna cultura aislada imaginó. 7. El ser humano como ser de borde. Nosotros mismos somos borde. Estamos entre la naturaleza y la cultura, entre lo ancestral y lo tecnológico, entre el suelo que pisamos y el cielo que soñamos. Por eso, cuando diseñamos en permacultura, no solo tocamos la tierra. También tocamos ese borde interior que nos conecta con lo que somos. Un puente entre mundos. 8. Cultivar bordes para regenerar en terrenos degradados, empezar por los bordes, es una estrategia clave. Se plantan árboles pioneros en los márgenes. Se instalan cercas vivas para frenar erosión. Se deja florecer la maleza útil en las orillas. Se crea una zona de amortiguamiento ecológico. El borde no es el final. Es el principio de la regeneración. Bordes en movimiento. En la naturaleza, los bordes se mueven. Un bosque puede avanzar sobre un pastizal o una laguna expandirse después de las lluvias. El diseño permacultural no congela los bordes, sino que los observa, acompaña y facilita. Acepta que la naturaleza fluye y que el borde es una frontera viva. Final. Vivir en el borde. El efecto borde nos recuerda que la riqueza está en el contacto, en el cruce, en la intersección. Donde antes veíamos un límite, ahora vemos una oportunidad. Donde otros marcan fronteras, nosotros sembramos transición. Donde alguien dice, hasta aquí, la permacultura responde, y desde aquí, algo nuevo comienza. El borde no es el borde, es el umbral, y todo umbral es una invitación a la vida. Capítulo 20. Más allá del diseño. La permacultura como camino de vida. Durante todo este recorrido, hemos hablado de suelo, agua, semillas, energía, comunidades, bordes, ciclos. Hemos descrito estrategias, compartido herramientas, analizado sistemas, pero al final del camino, y también al principio, hay algo que late por debajo de todo eso, una forma distinta de estar en el mundo. La permacultura no es solo diseño, no es solo una técnica agrícola ni una colección de principios. Es una filosofía práctica, una ética en acción, un modo de pensar, de relacionarse, de habitar y sobre todo de regenerar. Hoy cerramos este viaje no con una fórmula, sino con una invitación. La permacultura como cultura permanente. La palabra permacultura proviene de dos términos, permanent, permanente, culture, cultura y cultivo. Esto nos recuerda que no hablamos simplemente de producir alimentos o construir casas eficientes. Hablamos de crear una cultura sostenible en el tiempo, resiliente, adaptativa, respetuosa. Una cultura que pueda perdurar, porque cuida la tierra, cuida a las personas y comparte lo justo. Más que cultivar lechugas, cultivamos relaciones. Más que plantar árboles, plantamos ideas. Más que diseñar huertas, diseñamos futuros. Segundo, ética antes que técnica. Uno puede aprender todas las herramientas de la permacultura. Cómo hacer un bancal, construir una compostera, calcular la captación de agua de lluvia. Pero si no se comprende el para qué y el cómo vivir con lo que se crea, el conocimiento queda incompleto. La permacultura se sostiene sobre 3 pilares éticos. Cuidar la tierra, porque todo lo que hacemos depende de ella. Cuidar a las personas, porque no hay sostenibilidad sin justicia social.
repartir excedentes y poner límites al consumo, porque todo sistema vivo necesita equilibrio. Estos 3 principios no son opcionales. Son la raíz desde la que crecen todos los demás. Tercero, un proceso interior. Al practicar permacultura en la tierra, algo cambia en nuestro interior. Aprendemos a observar antes de actuar, a entender los ritmos naturales, a aceptar los ciclos, los tiempos, la lentitud. En ese proceso, dejamos de querer controlarlo todo y empezamos a co-crear con la vida. Dejamos de competir y empezamos a cooperar. Dejamos de consumir y empezamos a regenerar. Lo que parecía ser una técnica externa se transforma en una transformación personal. Cuarto, una herramienta para la libertad. Diseñar con permacultura es, en cierto sentido, recuperar el control sobre nuestra vida. Aprendemos a producir parte de lo que comemos, a cuidar el agua, a construir nuestra casa con materiales nobles, a vivir con menos dependencia del sistema extractivo. Esto no significa que tengamos que huir al campo o desconectarnos de todo. Significa que podemos elegir, y donde hay elección, hay libertad. Segundo, construir comunidad, el otro gran diseño. La permacultura nos recuerda que nadie se salva solo. Un sistema aislado es un sistema vulnerable. Por eso, uno de los diseños más complejos y hermosos es el diseño de una comunidad viva, funcional y solidaria. Esto no siempre es fácil. Requiere comunicación, acuerdos, visión compartida. Pero cuando florece, es uno de los frutos más dulces del camino permacultural. Ecoaldeas, comunidades intencionales, redes de intercambio, cooperativas, colectivos de transición. Todo esto también es permacultura. Sexto, más que sostenibilidad, regeneración. No basta con sostener lo que hay. La tierra ha sido devastada durante siglos. No basta con no hacer daño. Hay que sanar. La permacultura propone ir más allá de la sostenibilidad. Nos invita a crear sistemas que regeneren el suelo, el agua, la biodiversidad y las relaciones humanas. Donde antes hubo sequía, que haya humedad. Donde hubo explotación, que haya equidad. Donde hubo olvido, que haya memoria. Regenerar no es volver al pasado. Es proyectar un futuro fértil. Séptimo, un cambio sistémico desde lo cotidiano. A veces pensamos que el cambio tiene que ser enorme, inmediato, global. Pero la permacultura nos muestra que el cambio más poderoso suele comenzar en lo pequeño, en lo local, en lo cotidiano. Sembrar una semilla, captar agua de lluvia, compartir una herramienta, escuchar a un vecino, dejar crecer un árbol, reducir una necesidad. Cada gesto, cada elección, es una pieza de un nuevo sistema. Uno que no coloniza la vida, sino que la celebra. 8. No hay recetas, hay principios. Este viaje no termina con una receta cerrada. La permacultura no da soluciones únicas. Da principios, criterios, lentes para mirar. Cada terreno, cada comunidad, cada cultura es un ecosistema diferente. Y por lo tanto, cada diseño debe ser único. El verdadero poder está en aprender a observar, a leer el paisaje, a aprender de la experiencia y a responder con creatividad. 9. El arte de cuidar. En un mundo donde casi todo se mide en eficiencia, rendimiento, productividad, la permacultura propone otra palabra: cuidado. Cuidar la tierra, cuidar las personas, cuidar el futuro. Ese cuidado no es debilidad, es sabiduría, es lo que hace posible la vida. X. Epílogo. Sembrar lo invisible. Cuando plantamos una semilla sabemos que durante un tiempo no veremos nada, pero confiamos. Sabemos que debajo de la tierra algo está sucediendo. Así también es este camino. Puede que al principio solo veas tierra removida, algunas estructuras, unos brotes tímidos, pero si sigues cultivando, observando, cuidando, un día mirarás hacia atrás y verás que has cultivado una forma de vida. Y entonces, sin darte cuenta, te habrás convertido en suelo fértil para el futuro. Gracias por caminar este camino. La permacultura continúa en cada gesto, en cada huella liviana, en cada borde fértil que te animes a cruzar.